Cuando Dios le habla a Moisés en la zarza, le dice, ve donde el faraón y dile que deje ir a mi pueblo al desierto a adorar. No es que vayan al desierto a hacer cualquier cosa, porque muchas veces hay personas que se apartan para Dios, pero con la última persona que ellos están es con el Señor. Muchas veces uno va a los lugares de encerrarse o de apartarse para el Señor, y tú ves personas que están allí 3, 4, 5, 6 días, 7 días, 20 días, un mes, 2 meses, 3 meses, un año, pero con la última persona que están es con el Señor. Ay. Y una vez me acuerdo yo que estaba estando en el monte, el Espíritu de Dios me ministraba eso. Habían personas que tenían tanto tiempo allí, yo la veía, yo me preguntaba o le preguntaba a Dios, yo, wow, ¿cómo estas personas tienen tanto tiempo aquí? Yo no veo un cambio, sino que veo un retroceso, porque hablan diferente, no tienen los frutos del Espíritu Santo, hay contienda entre ellos. ¿Cómo es que tú estás en el lugar de consagración, en el lugar de búsqueda, en el lugar de intimidad, pero en ti no se nota un cambio de madurez o tal vez de espiritualidad, de alguien renovado, de alguien que ha sido tocado por el Espíritu? Si yo le preguntaba eso a Dios, y el Señor me llevó a la cita bíblica donde Jacob estaba en el lugar de manifestación, de gloria, pero él no podía percibirlo, porque no tenía esa facultad de poder percibir o de poder prestarle atención o de poder prestar atención a lo que estaba pasando. O sea, en pocas palabras, no es que tu cuerpo esté en el lugar, sino que tu corazón esté conectado a lo que allí se está manifestando. Es que tú te conectes, que tú digas, bueno, yo vine aquí, pero yo vine a conectarme con lo que está aquí. Y es lo que muchas veces pasa con hombres y mujeres de Dios. Van al lugar, al aposento alto, pero no reciben lo que el aposento alto quiere entregarle, porque no van con la convicción de recibir lo que están buscando de parte de Dios. Es lo mismo que pasa en un servicio, en alguna actividad, en cualquier lugar donde se está glorificando a Dios. Posiblemente 2 personas te digan, wow, el culto hoy se dio terrible. Sí. Hoy vi cosas sobrenaturales, vi que Dios se movió, vi que la manifestación de Dios estuvo allí palpable, visible. Pero posiblemente 2 o 3 o 4 de la misma persona que estaban en el mismo lugar no pudieron percibir lo que aquellas 2 primero hablaron o testificaron. Wow. Dios mío, el secreto de estar en el secreto. Bendiciones, amados hermanos, sean más que bienvenidos a este su canal Joven de Cristo, en un fuera de cabina, al junto de mi hermano y amigo Anderson Bautista. Prepárense porque este hombre trae algo sobrenatural. Manito Anderson. Dios te bendiga, mi hermano. Amén, guerrero. Hermano, tú me has comprometido fuertemente. Profeta, pero dime tú, un hombre acabado de llegar de New Jersey. Me imagino esa unción loca. Ay. Nos sentimos más que privilegiados y agradecidos de estar aquí compartiendo con cada uno de esa bella audiencia de este su canal Joven de Cristo. Estamos por aquí para traer un contenido de bendición y edificación como siempre. Yo sé que el día de hoy no será la excepción, con ese público bello y maravilloso que siempre está ahí en sintonía. Antes de iniciar, Aarón, invitar a esas personas que están ahí a que le den me gusta, compártalo, que yo sé que Dios hoy trae una palabra para cada una de sus vidas. Amén, manito mío. Queremos compartir un tema muy edificante al favor de ese pueblo y me gustaría que tú me acompañes en ese tema. Queremos compartir un tema muy interesante, el secreto de estar en el secreto. Sí, mírenme, hermano Aarón, el tema del secreto de estar en el secreto es un tema que posiblemente para este tiempo nosotros debemos escuchar, debemos prestarle atención, porque ciertamente estamos viviendo un tiempo donde queremos vivir un evangelio rápido o acelerado, acelerado en una forma o en una manera de no pasar etapas o pasar procesos que ciertos hombres, la palabra de Dios en la Biblia, tuvieron que pasar para llegar y trascender donde ellos llegaron. Wow. O sea que tú me estás diciendo que hay un tiempo de estar en el secreto y es el tiempo de formación, de capacitación, de Dios darle madurez a ese creyente para luego llevarlo al cumplimiento de lo que ya Dios tiene predicho. Perfectamente. Y no solamente eso, mira, si nos fijamos y nos vamos antes de entrar en la palabra, nos damos cuenta que hay temporadas donde Dios, de una manera u otra, al hombre de nivel, al hombre de trayectoria, al hombre que tal vez Dios estaba usando como vaso, como instrumento, llegó un momento que también lo escondió en su secreto. Muchas veces cuando hablamos del secreto pensamos y entendemos que solamente para aquel nuevo creyente que viene del mundo, que necesita ser liberado, que necesita ser sacudido, que necesita ser renovado por el Espíritu, pero también hay un tiempo donde el mismo Espíritu te va a llevar a esas profundidades que se encuentran en el secreto, sí, aún tú estando ya avanzado en los caminos. Mira, tú me conectas con el libro de Lucas 1:80, cuando dice que el profeta Juan estaba en lugares desiertos. Wow, sí.
y allí se fortalecía y crecía en espíritu hasta el tiempo de su manifestación. O sea que el hombre primeramente estuvo en el secreto de Dios. Wow. Y el secreto iba creciendo espiritualmente, se iba fortaleciendo hasta que llegó el tiempo de Dios exhibirlo. Sí, tú sabes por qué uno de los principales problemas que muchas veces nosotros estamos teniendo como creyentes o como cristianos es no pasar tiempo en el secreto. Porque uno de los principales principios que el secreto te enseña o te forma es a no dudar cuando llega el tiempo de la manifestación. Me explico. Juan, tú hablabas de lo que establece la palabra, de que tuvo un tiempo allí en el secreto. Pero cuando vinieron las persecuciones, cuando vinieron las cosas contrarias a su vida, el hombre supo aguantar, supo soportar, no cambió el mensaje, no se desvió, porque el secreto te forma para el tiempo de tu persecución. Dios. El secreto te va a formar para el tiempo donde el enemigo se va a levantar en tu contra, a hacerte afrenta a tu vida. Eso es lo que me gusta del secreto, que aparte de que el secreto te forma a ti espiritualmente, te da capacidad, te da resistencia, te da templanza y te hace saber esperar el tiempo de Dios. Sí, mira, eso también nos conlleva con el profeta Elías, un hombre que hizo señales, declaró una palabra ante el rey Acab, pero llegó un momento donde el mismo Dios le ordena y dice, ve y escóndete. Sí. O sea, entra en el secreto. Y Elías se tomó 3 años y medio. Ay. Ahora, para la tendencia de hoy en día, ya Elías caducó. Sí. Ya Elías no está en el apogeo. Sí. El hombre se ve confrontado, pero decide olvidar y ignorar la opinión de la multitud para obedecer al propósito de Dios. Amén. Y mira que me llama mucho la atención de Elías, es que Elías cuando sale y tiene un encuentro con Acab, lo primero que este hombre comienza a profetizarle y a hablarle de parte de Dios, pero lo que le habla de parte de Dios puede traer afrenta a su vida. Esto conlleva o relata o da evidencia de la persona que ha sido formada en un secreto, que sin importar lo que pueda tener en contra de su vida y sin importar lo que se pueda levantar en contra de su vida, él va a obedecer la voz de Dios. Porque muchas personas hoy en día tal vez no obedecen a ciencia cierta o a 100% a la voz de Dios, porque está en falta del secreto. Porque muchas veces Dios trae palabra a su vida y ellos dicen, cuán vituperio, cuál grande vituperio puede traer esta palabra que Dios está poniendo en mi vida. El hombre de secreto, el hombre o la mujer de secreto, es la mujer que va a tener fundamento, es la mujer que va a saber esperar, va a saber aguardar, pero sobre todo va a saber obedecer lo que Dios le está demandando. Por eso me gusta algo de Elías, y es que Elías está siendo enviado por Dios a darle una palabra contraria al rey de aquel entonces, al rey de aquel tiempo. Pero Elías no se acobarda, Elías no se amedrenta. Y lo que más me gusta es que cuando este hombre tiene la persecución, vuelve al secreto de Dios. Al secreto de Dios. Anderson, pero ¿qué pasa a diferencia con los Elías de este tiempo? Muchas veces los Elías de este tiempo están teniendo temor, no solamente a Jezabel y a Acab, sino también al mismo sistema. ¿Por qué? Porque están falta del secreto. Cuando tú estás falta de estar en secreto, y cuando hablamos de secreto, no es solamente estar apartado con Dios o estar solo, sino estar en esa plena consagración, esa plena comunión con el Eterno, esa comunión que hace que tu fe no mengue, esa comunión que te hace conocer quién tú eres en el Señor, esa comunión que te hace revelar el propósito de Dios sobre tu vida. Es allí cuando tú no vas a dudar, es allí cuando tal vez el faraón te va a estar persiguiendo con sus gentes de a caballo y el mal va a estar de frente, pero tú vas a estar confiado de que Dios ha de hacer algo en aquel momento. O sea, el secreto no es que se va a llevar la prueba. El secreto, estar en secreto no es que no van a venir los levantamientos. Estar en secreto no es que no van a venir los vituperios. Estar en secreto es lo que va a producir la confianza en Dios para que Dios pueda darte el resultado de esa prueba. Dios mío, o sea, el resultado de estar en el secreto. Amén. Ahora, niveles espirituales que el creyente puede experimentar, ejemplo como los dones, que visiones, etcétera, que ese creyente puede experimentar en el secreto. ¿Cuáles son algunas de ellas? Mira, algo que me llama mucho la atención y que estuve estudiando hace un tiempo, y según la ciencia, vamos a hablar a través de la misma ciencia, según la ciencia, establecen de que los sentidos naturales, cuando tú dejas de utilizarlo, yo quiero que presten atención mucho a esto, los sentidos naturales, cuando tú dejas de darle uso, comienzan a menguar, comienzan a perder debilidad. Por eso que alguien que ha durado mucho tiempo encerrado, trancado, su oído se agudiza, su oído se comienza a agudizar un poco más porque no ha oído voz. O sea, los sentidos cuando se dejan de dar utilidad es cuando comienzan a menguar. Eso mismo pasa con el hombre espiritual.
El hombre que se aparta de la multitud, que se aparta de lo cotidiano, lo natural en él comienza a morir. Sí. Los sentidos naturales en él comienzan a menguar. Y las cosas espirituales comienzan a hacerse más evidentes en su vida. Eso es lo que Dios hace con Moisés. Dios le dice a Moisés, sube que quiero hablar contigo. Pero lo que me llama la atención de este texto, Aarón, es que Dios, habiendo podido hablar con Moisés en medio de la multitud, sí, le dice, sube porque quiero hablar contigo. Al parecer Dios quería tener una intimidad más profunda con este hombre. Y dice que Moisés duró 7 días allí esperando las instrucciones de Dios, esperando que Dios le hablara, esperando que Dios lo dirigiera. Y este tiempo allí yo lo catalogo como el tiempo de despojo. El tiempo de despojo. El tiempo de purificación para tú poder oír y escuchar la voz de Dios. El tiempo donde tus voces internas tienen que menguar. El tiempo donde tu yo tiene que morir. Por eso hay mucha gente que entra en ayuno, entran en tiempo de búsqueda con el Señor. Sí. Y los primeros días son una batalla, porque los primeros días siempre vienen guerra a su mente, vienen los procesos que están viviendo, las cosas que tienen que hacer. En esos primeros días o en esas primeras horas hay una desconcentración total. Pero cuando su humanidad comienza a morir, es cuando su ser espiritual comienza a conectarse con la esencia de Dios. Y es cuando comienzan a ser purificados. Es cuando lo natural comienza a menguar. Es cuando lo natural comienza a caer y lo espiritual comienza a manifestarse. Wow, tú me estás diciendo que entrar en el secreto de Dios nos lleva a desconectarnos de nuestra propia humanidad. Amén. Para así podernos comunicar con el Espíritu Santo. Amén. Y hablando en base de Moisés, nota que cuando Moisés vuelve, no vuelve el mismo Moisés que subió. No, es que no puede volver igual. El hombre subió con la mano vacía, pero ahora viene con los 10 mandamientos. Amén. Acaba de escuchar a Dios. Tiene revelación de parte de Dios de cómo Dios quiere que él conduzca al pueblo. Sí. En pocas palabras, el secreto te va a permitir escuchar a Dios. Sí. El secreto te va a permitir recibir porciones de parte de Dios. Sí. O sea, por eso, a diferencia de el Moisés de aquel entonces, a los Moisés de hoy, no tienen nada que darle al pueblo, no tienen la dirección de Dios, porque carecen de secreto. Sí, tremendo, tremendo. Mira, y algo que tú me conectabas, es que el secreto te enseña a esperar en Dios. Mira cómo Moisés estuvo allí esperando en el Señor. Dios no le dijo tiempo, Dios no le dijo hora ni espacio. Dios solamente estaba tratando con él, trabajando con él para hacer y traer el depósito que Dios quería poner. Cuando un hombre aprende, o una mujer de Dios, aprende a esperar en Dios, es cuando ese hombre va a poder ver las cosas sobrenaturales. Porque vemos muchas personas que se desesperan al propósito de Dios. ¿Por qué? Porque no aprendieron a esperar en el secreto. Pensaron que Dios estaba lejos. Pensaron que la manifestación del Padre estaba a kilómetros cuando estaba a la puerta. Yo creo que ese es uno de los más grandes problemas, Anderson, la desesperación. Sí. Porque nosotros como seres humanos estamos como ligados a eso. Sí. Por eso David tiene que entrar en una paciencia. Dice, pacientemente esperen en Jehová. La pregunta sería, ¿cómo trabajar ese desespero y saber esperar el tiempo de Dios? Es allí donde nos trasladamos, donde estábamos hablando, de que cuando tú comienzas a esperar en el Señor, Dios no te da tiempo ni fecha. Porque el tiempo y la fecha muchas veces la vamos a producir nosotros mismos. Me explico. Posiblemente haya personas que tomen un tiempo X o un tiempo determinado para matar la desesperación que llevan por dentro, conforme a la propia voluntad que ellos pongan. Dios. Pero posiblemente haya otro tipo de personas que la maten en un tiempo menor. No sé si me voy a explicar. Posiblemente hay personas que dicen, bueno, yo voy a comenzar a buscar a Dios, voy a comenzar a orar, quiero escuchar su voz, quiero ver qué Dios tiene para conmigo. Y esa desesperación, conforme a la voluntad y la decisión que ellos pongan, va a morir en ese transcurso. Okay. Pero está en cada uno de nosotros cuán nosotros queremos dejar que Dios entre o su voz entre en nuestro corazón. Correcto. Mira, el Señor le dice al profeta Jeremías, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó? O sea, hay dos cosas que el secreto te activa. Número uno, la visión espiritual y la audición espiritual. Amén. De manera personal, manito Anderson, entre esos momentos de secreto con Dios que tú has tenido, cuéntanos algunas experiencias sobrenaturales que han impactado tu vida. Mira, las experiencias más importantes que un cristiano, o no un cristiano, un hombre de Dios que está buscando a Dios en el secreto, o que quiere salir de esa desesperación. Por eso es que nosotros siempre decimos que Dios no sufre del corazón. Muchas veces nosotros estamos buscando una petición o pidiéndole a Dios una petición. Padre, haz esto porque tenemos una condición X
o estamos desesperados y sentimos que Dios no nos escucha, porque decimos, wow, es que yo quiero que Él lo haga ahora, estoy desesperado, mira lo que estoy pasando. Y Dios quiere muchas veces que nosotros esperemos. Y eso yo creo que es lo más lindo que nos puede pasar a nosotros. Es una de las experiencias más lindas, que tú entres con angustia, sí, que tú entres con desesperación a la intimidad con el Padre, pero el mismo Padre te haga entender, tienes que esperar, tienes que descansar en mí, sí, tienes que aprender a descansar en mí, porque una vez tú aprendes a descansar en el Señor, una vez los problemas que tú veías problemas, ahora tú no lo ves como problemas, Dios, ahora tú lo ves como propósito. Y hay personas que muchas veces no tienen problemas, sino lo que tienen es falta de fe en lo que Dios va a hacer con ellos. Dios, o sea, cuando tú aprendes a entender de lo que te está aconteciendo, no es para muerte, no es para destrucción, no es para que tú te mueras o no es para matarte, sino para propósito de Dios. Entonces tú dices, bueno, fue muy bueno yo aprender a esperar y aprender a discernir lo que hoy a mí me está aconteciendo. Sí, y tenemos personas que están operando en prototipo de Saúl. Pregúntame cómo así. ¿Cómo así? Y es que Saúl desempeñó un reino sin Dios. Sí. Desempeñó un reino, un ministerio, un llamado, sí, sin comunión con el Padre. Sí. Y si hay algo que afectaba a Saúl era la desesperación. Totalmente. Porque el profeta Samuel le dice, espera 7 días hasta que yo venga a ti. Wow. Y el hombre se desesperó y por eso actuó locamente. Y el profeta dice, mira, si tú hubieses esperado, Dios había confirmado tu reino. Sí. Pero es aquí que tu reino será cortado. Háblame de esa escena para los Saúl de hoy en día. Mira, ciertamente hubo algo que influyó en ese escenario y fueron las voces externas, el pueblo diciendo, necesitamos hacer holocausto, necesitamos hacer algo, tú tienes que hacer algo, tú eres rey. Y es allí donde muchas veces nosotros nos tomamos atribuciones que no nos corresponden, hacemos cosas que no nos correspondían a nosotros hacer o no tuvimos la revelación para que lo hiciéramos. Ay, presunción. Por eso hay personas que hacen cosas que parecen de Dios, son de Dios, pero Dios no lo mandó. No sé si tú me estás entendiendo. Sí. Hacer el holocausto era de Dios porque era para Dios, pero Él no era la persona correspondiente para hacer dicho holocausto. O sea, hay cosas que nosotros tenemos que buscar la dirección y no desesperarnos para hacerla, porque es verdad, parece de Dios, es lo que Dios quiere, pero para este tiempo Dios lo quiere. Eso es lo que Dios quiere que yo haga y eso es lo que muchas personas, a Pablo en una ocasión le dijeron, Pablo, no entre a Asia sí, a predicar. Y mira que Pablo era uno de los predicadores más finos de la época, una de las personas que Dios más estaba utilizando en aquella época para traer a los gentiles sí, al redil. Pero a Pablo se le prohibió y esto me llamó mucho la atención, porque esto nos da una enseñanza a nosotros de que hay cosas que aunque parezcan de Dios, tenemos que buscar la dirección del Padre. Wow, Dios mío. Entonces, Anderson, Saúl revela de que hay ministros, ministerios, pastores, líderes que están operando a base de su humanidad, sí, y no a base de un secreto. Sí. Entonces, cuando el creyente o el miembro tiene un líder que realmente está en el secreto de Dios, a diferencia de un creyente que tiene líder que no está en los secretos, ¿cuál es la diferencia entre ambos? Eso se va a notar muy a la luz, como nosotros decimos. Se va a notar muy a la luz porque primero, cuando alguien está dirigido por el Señor, Dios va a manifestar. No porque lo está haciendo Arolo, que lo está haciendo Anderson, lo está haciendo quien sea. No es por eso, sino porque Dios fue que lo dijo. Wow, wow. No es lo mismo a yo tomar una decisión por mi cuenta propia, querer actuar por mi cuenta propia. No es que Dios no me vaya a respaldar. Una cosa es que Dios te respalde. Ahora otra cosa es que Dios te envía a hacer una asignación en específica. Por eso que tú vas a ver personas operando en asignaciones incorrectas. Tal vez tengan el respaldo de Dios. Sí. Porque Dios al final confirma y avala su palabra. Dice que si nosotros predicamos y hablamos de su grandeza, sus mismas palabras van a ser eficientes. Pero muchas veces no van a tener el mismo resultado cuando es enviado por Dios. Por eso tal vez veamos grandes actividades, veamos grandes cosas que parecen ser de Dios, sí, que parece Dios moverse, pero al final no va a tener el mismo resultado que cuando Dios, sí, habla tu vida. Y agregándole algo aquí, vamos a ver el liderazgo de dos hombres de Dios, Saúl y David. Sí. Nota que David era un hombre que buscaba a Dios en el secreto. Sí. Señor, de madrugada te buscaré. Cuando yo te pregunto, ¿cuáles fueron aquellos hombres que estuvieron bajo la cobertura de Saúl que fueron destacados? Sí. No se menciona. No. Ahora, David tuvo 600 que se volvieron los valientes, los guerreros. A diferencia de que hay creyentes que no crecen, no dimensionan, porque su líder es Saúl. Sí, lo dijiste. Lo dijiste. Es que lo que mismo tú aprendes, eso es lo mismo que tú vas a transmitir. Y cuando tú estás bajo una enseñanza o una guía
de alguien que no sabe esperar, tú también vas a ser un producto rápido, algo flash, algo de momento, pero sí, no algo con duradera, con persistencia o con durabilidad. Yo no sé si tú has comido este tipo de comida que son rápidas, le llaman comida joven, junk food, son comidas rápidas, son buenas en el momento, pero son comidas que no te sustentan, son comidas que no te traen vitamina a tu cuerpo, que no le hacen bien favorable a tu cuerpo a lo largo del tiempo. Entonces son cosas momentáneas, son cosas que en el momento están vigentes, pero mañana ya no, porque no tuvieron el fundamento del secreto. Mira, entrando ya casi en parte final, Dios le dice a Moisés, sube a la montaña y yo hablaré contigo. Sí. Cristo apartó a Pedro, a Jacobo y a Juan al monte de la transfiguración. Elías se vio con Dios en el monte Sinaí, en la cueva. Sí. ¿Por qué específicamente Dios tenía que sacar al pueblo de la ciudad y llevarlo al lugar y a solas? O sea, Dios no tiene la capacidad como de manifestarse en el lugar que ellos estaban primeramente. Mira, lo primero que cuando Dios le habla a Moisés en la zarza, le dice, ve donde el faraón y dile que deje ir a mi pueblo al desierto a adorar. No es que vayan al desierto a hacer cualquier cosa, porque eso es otro punto que es bueno que lo toquemos también. Muchas veces hay personas que se apartan para Dios, pero con la última persona que ellos están es con el Señor. Y yo he sido testigo y evidente de lo que te estoy diciendo, porque muchas veces uno va a los lugares de encerrarse o de apartarse para el Señor, y tú ves personas que están allí 3, 4, 5, 6 días, 7 días, 20 días, un mes, 2 meses, 3 meses, un año, pero con la última persona que están es con el Señor. Ay. Y una vez me acuerdo yo que estaba estando en el monte, el Espíritu de Dios me ministraba eso. Habían personas que tenían tanto tiempo allí, yo la veía, yo me preguntaba o le preguntaba a Dios, yo decía, wow, ¿cómo estas personas tienen tanto tiempo aquí? Yo no veo un cambio, sino que veo un retroceso, porque hablan diferente, no tienen los frutos del Espíritu Santo, hay contienda entre ellos. ¿Cómo es que tú estás en el lugar de consagración, en el lugar de búsqueda, en el lugar de intimidad, pero en ti no se nota un cambio de madurez o tal vez de espiritualidad, de alguien renovado, de alguien que ha sido tocado por el Espíritu y un sinnúmero de cosas? Y yo le preguntaba eso a Dios y el Señor me llevó a la cita bíblica donde Jacob estaba en el lugar de manifestación, de gloria, pero él no podía percibirlo, porque no tenía esa facultad de poder percibir o de poder prestarle atención o de poder prestar atención a lo que estaba pasando. O sea, en pocas palabras, no es que tu cuerpo esté en el lugar, sino que tu corazón esté conectado a lo que allí se está manifestando. Es que tú te conectes, que tú digas, bueno, yo vine aquí, pero yo vine a conectarme con lo que está aquí. Y es lo que muchas veces pasa con hombres y mujeres de Dios. Van al lugar, al aposento alto, pero no reciben lo que el aposento alto quiere entregarle, porque no van con la convicción de recibir lo que están buscando de parte de Dios. Es lo mismo que pasa en un servicio, en alguna actividad, en cualquier lugar donde se está glorificando a Dios. Posiblemente 2 personas te digan, wow, el culto hoy se dio terrible. Sí. Hoy vi cosas sobrenaturales, vi que Dios se movió, vi que la manifestación de Dios estuvo allí palpable, visible. Pero posiblemente 2 o 3 o 4 de la misma persona que estaban en el mismo lugar no pudieron percibir lo que aquellas 2 primero hablaron o testificaron. Wow. Dios mío, el secreto de estar en el secreto. Última pregunta, manito, para que me ayude a desglosar esto. En el libro de Hechos, capítulo 13, dice que estaban ciertos ministros del Señor. Sí. Y el Espíritu Santo se manifestó, diciendo, apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra a la cual lo he llamado. Sí. Pero si hay algo que me llama la atención, que ellos estaban en el secreto de Dios. Sí. ¿Y qué estaban haciendo? Dice que estaban orando y en ayuno. O sea, que estar en el secreto provoca la manifestación del Espíritu Santo. Sí. Y activa a la vez los dones del Espíritu Santo. Sí. Hablemos de eso, manito Anderson. ¿Tú sabes qué entra ahí? Cuando muchas veces Dios nos dice, o Dios nos ministra, o Dios nos habla de esperar. Y eso es lo que mucha gente se ha confundido en el pasar de los tiempos. Muchas veces te dice el hombre de Dios o la mujer de Dios, quien sea, espera en el Señor, que tu momento va a llegar, que Dios te va a usar, que Dios va a hacer grandes cosas contigo. ¿Cuántos de nosotros no hemos recibido esa palabra? Sí. En ese momento que tú dices, wow, pues como que no es mi tiempo, Dios. Y Dios te dice, espera en el Señor, espera en mí. Y muchas veces pensamos que esperar es quedarnos quietos. Muchas veces pensamos que esperar es estar de brazos cruzados, esperar el año 2025, 2030, que Dios me va a usar. No, esperar es hacer lo que Pablo y Bernabé estaban haciendo, buscando a Dios en el secreto, estando con Dios, empapándose, nutriéndose de las cosas del reino, para que cuando llegue el tiempo de la manifestación, entonces el cielo diga, él está avalado o ella está avalada para hacer la asignación.
porque estuvo esperando en mí. Esperar en Dios no es solamente yo sentarme, esperar que algo acontezca en mi vida o que algo se manifieste en mi casa. Esperar en Dios es yo decir, voy a comenzar a profundizar, a buscar de Dios, a entrar con Él en las profundidades, a orar de madrugada, a levantarme en ayuno, en silicio, en oración, a esperar de que Dios me indique cuál es su voluntad para con mi vida. Okay. Si te fijas algo en lo que tú acabas de mencionar, cuando Dios habla o el Espíritu Santo de Dios habla a la congregación, le dice apártenme a Pablo y Bernabé, pero eran dos personas que estaban buscando a Dios, estaban ahí, estaban en la brecha, estaban en la disposición de hacer la voluntad del Padre. Por eso hay muchas personas que tienen que entender que es el tiempo de ellos entrar en el secreto. Porque si antes de ellos entrar en el secreto puede haber una manifestación. El mismo Cristo nos lo enseña. Primero fue guiado, llevado, empujado por el Espíritu al desierto. Y esta palabra me gustó mucho. Cuando buscamos esta traducción en su original, dice que el Espíritu lo empujó. Tú sabes cuando alguien te empuja, es cuando muchas veces tu carne no va a querer. Es cuando a veces tu humanidad no va a querer. Tu humanidad te va a decir, no es tiempo de ir al monte, mejor quédate descansando, no es tiempo de ayunar, no es tiempo de orar. Pero el Espíritu de Dios te está instando a que tú busques de su presencia, porque es allí donde Él se te va a revelar. Dice que luego Cristo viene en el poder del Espíritu. O sea, una vez vence la tentación, Aarón, viene en el poder del Espíritu. Y no solamente eso, dice la palabra que los ángeles entonces ahora vienen para servir. Porque hay alguien que ha estado en el secreto esperando en Dios. Entonces el cielo le ha de responder. O sea, tú me estás diciendo que el primer enemigo del creyente que se revela contra él para que no entre en el secreto de Dios es su propia humanidad. Es su propia humanidad. Ahora, ¿cómo puedo lidiar con esa humanidad que se revela contra mí, donde mi espíritu me dice, entra, busca a Dios, hay cosas grandes que Dios tiene para ti, pero se opone ese enemigo que es la carne? Bueno, dice la misma palabra, hablando del apóstol Pablo, que el espíritu y la carne tienen siempre una lucha entre sí. Ahora, ¿cuál naturaleza va a dominar mi ser? ¿Cuál naturaleza va a tener dominio de mi ser completo? Es la naturaleza que más yo alimente. Es la naturaleza que más yo le dé cabida. Es la naturaleza que más yo le dé la voluntad en mi vida. Por eso muchas veces nosotros no vamos a tener necesidad o esa hambre de orar. No vamos a tener esa hambre de ayunar. No vamos a tener esa hambre de buscar a Dios en el suelo. No vamos a tener esa hambre de subir al monte tal vez por la comodidad. Pero es allí cuando nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos. Como la palabra nos manda, negarnos a nosotros mismos. El día que menos tú quieres orar, ese es el día que más tú necesitas orar. O sea, requiere de esfuerzo. Es la negación, la autonegación a nuestra propia voluntad. Y allí donde el espíritu nuestro se va a vivificar, donde el hombre espiritual va a comenzar a fortalecerse. Y la sed y el hambre que no estaba o que no había en nosotros va a comenzar a venir. Por eso también es importante, yo siempre digo esto, es importante orar y pedirle al Señor. Haga esta oración y usted verá que le va a funcionar. Pídale al Señor, dame sed y hambre de ti. Pídala fervientemente y usted verá cómo esa sed que tal vez antes no estaba, esa falta de oración que tal vez antes tú no la sentías, va a comenzar a venir sobre tu vida. Va a querer tú orar y tú dices, wow, ¿y qué necesidad que tengo en mi interior? Es verdad, oré un rato, pero siento como que todavía estoy seco. Es verdad, leí la palabra, pero quiero más. Ese despertar lo provocamos nosotros mismos a través de la búsqueda y de pedírselo al Señor. Aleluya. Por eso la palabra de Dios dice, clama a mí, que yo te voy a responder. Anderson, sabemos que tú eres una persona reservada en el sentido que no es dado a testificar fácilmente. Pero hay un texto bíblico donde nos habla de aquella viuda, por mandato del profeta Eliseo, que le dijo, ve y enciérrate. Y mientras ella estaba encerrada, empezó a fluir de parte de Dios un aceite sobrenatural. Dicho aceite representa la presencia en el ámbito espiritual. ¿En qué momento, en medio de alguna búsqueda de encierre con Dios, tú sientes que recibe una porción del Espíritu Santo? Wow, eso es una pregunta tremenda, ¿no? Mira, muchas veces cuando nosotros nos encerramos, para buscar la voz de Dios. Otros muchas veces se encierran por un problema que tengan, por alguna vicisitud que tengan, por algo en su vida que esté aconteciendo. Otros tal vez se encierran, o nosotros mismos nos encerramos para ser más llenos del Espíritu Santo. Pero algo sí yo he entendido, y es como no a confrontar a Dios, ni poner a prueba a Dios, porque no podemos ponerle a prueba a Dios, sino a creerle. Yo diría que a creerle a Él. En tiempos tal vez de crisis, de necesidades físicas y espirituales, yo digo, yo confío en ti y hoy yo me pongo en tus manos. Así mismo como esa viuda tuvo fe
así mismo como esa viuda creía a la palabra de Dios a través del profeta, así mismo en algún momento, muchos momentos de mi vida me he encerrado. Y yo, Señor, yo sé que los problemas que hoy yo tengo, tú los vas a resolver. Yo no sé cómo tú lo vas a hacer, de dónde tú lo vas a suplir, de dónde tú lo vas a hacer. Y te puedo confirmar que al instante he recibido llamadas con la solución del problema que en el momento yo he estado teniendo. Pero es la fe lo que hace eso. Sí. No es que nosotros seamos una persona de super oración. Es la fe en la cual nosotros confiemos en Dios y en la palabra que ya Él nos dejó escrita, en esa promesa que Él nos dejó escrita. Sí. Cuando nosotros nos aferramos a esa promesa y creemos en ella, no solamente de boca, Aarón, porque una cosa es nosotros decir, yo creo en lo que Dios dijo, de que Él me va a suplir a mí, a mi casa, de que Él va a proveer, de que Él va a hacer. No solamente de boca. Un creo superficial. No es eso. Dios ve la intención del corazón. Porque una cosa es yo encerrarme y estar preocupado por lo que va a acontecer. Y otra cosa es yo encerrarme y estar descansado en que Dios algo va a hacer. Por eso hay personas que se trancan y dicen, ay Dios mío, estoy aquí orando, pero Señor, y el problema que tengo en mi casa, ¿y cómo es, Señor? Y pensando más en el problema que en el Dios de la solución. Por eso es necesario que el día que nosotros decidamos trancarnos, apartarnos, buscar a Dios, lo busquemos confiado de que Él va a traer una respuesta o un resultado. Son tantas las cosas que yo he visto al transcurrir del tiempo, a través de los encierres, que son muy importantes, que yo creo que haríamos otra grabación hablando de eso. Pero uno que me llama mucho la atención, fue una vez que nos trancamos en una congregación 3 días. Nos trancamos 3 días en una congregación, Aarón. Como había muchos jóvenes, tú sabes, fervientes por el Espíritu Santo, yo quiero que Dios haga grandes cosas conmigo, que Dios me lleve a un nuevo nivel. Aarón, y ese día Dios me enseñó algo terrible que todavía para este tiempo lo sigo aplicando. Sí. Cuando salgo del encierre, 3 días corridos de ayuno, trancado en oración, y yo no siento a Dios por ningún... Bueno, se está moviendo Dios, en la congregación, pero yo, Señor, y que no he visto... Yo veo a las personas hablando, tuve una visión anoche, estuve un sueño anoche, yo no veo nada, no ha pasado nada. Yo, Dios mío, pero ¿y qué es lo que pasa conmigo? ¿Y será que yo no estoy haciendo este ayuno bien? ¿Qué es lo que está pasando? Porque yo estoy viendo a los jóvenes no me revelas nada, en medio de la consagración, en medio de ese tiempo, testificando de lo que vieron en las madrugadas, y yo no estoy viendo nada. Nada está aconteciendo. Entonces, el culto se está dando muy bonito, el entorno, la atmósfera está cargada de Dios, pero yo no estoy viendo lo sobrenatural que yo pensaba que tenía que ver. Sí. Y es allí cuando me doy cuenta, no en ese momento, ya luego después, salgo del ayuno, no veo nada. Me preguntan qué viste, Dios te habló, porque cuando tú te encierras la gente piensa que de una vez los ángeles van a venir y tú lo vas a ver palpablemente, y yo le digo que no. Y eso es lo mejor, ser real y hablar la verdad, porque un ayuno o tú buscar a Dios por cualquier mínima cosa, tú lo puedes dañar, hasta con hablar una mentira, diciendo cosas que tú no viste. Yo no vi nada, sentí la presencia de Dios, no pasó nada, pero para mí no hubiera pasado nada. Y es cuando día después, comienzo a ver el poder que yo en el momento quería ver. Día después, cuando comienzo a ver la manifestación de Dios a través de mi vida. Y ahí Dios, de una forma u otra, me estaba enseñando de que hay cosas que muchas veces tú no las ves en el momento. Hay cosas que tú no las vas a ver visibles en el momento, que tú no las vas a ver palpables en el momento, porque muchas veces también Dios quiere enseñarnos a que el reino no se compra con un ayuno o una oración. Muchas veces el reino no se compra con tú buscarlo solamente una noche o una madrugada. Y allí donde en el momento yo me sentía un poquito traumado o frustrado, porque dije, bueno, me cohibí 3 días, no vi nada, pero luego dije, bueno, mira lo que yo no estaba viendo, lo que yo estaba menospreciando o lo que yo no estaba discerniendo, cómo se está manifestando, cómo siento el denuedo de la palabra de Dios, cómo siento la unción del Espíritu Santo, cómo siento el respaldo de Dios en todo lo que estoy haciendo. Y allí me di de cuenta de que muchas veces hay cosas que Dios las tiene reservadas para un momento en específico. Desde ese día en adelante, ya no comencé a buscar a Dios para que Él me diera una visión. Sí, para que llenara tu expectativa. No para que llenara mi expectativa. Ya yo iba por una convicción de estar con Él. Ya yo iba por una convicción de que yo voy a estar en la presencia. Y desde ahí en adelante, de ese tiempo en adelante, aprendí de que a Dios no se busca solamente para que Él te use en un momento en específico. Para que Él te use en un momento. Porque otro día, sin aún estar orando o haber orado en ese momento,
Dios a Él le place hacer como Él quiere. Glorificarse. Y tú te dices, wow, pero es que yo no tengo la mejor consagración en este día. Wow, es que yo no tengo el mejor ayuno en este día. Y el día que más tú ayunas, ese es el día que Dios dice, no te voy a usar este día. Para que tú entiendas que la intimidad es importante. Sí, claro, no estamos decatalogándola, es importante, pero eso no compra el favor y la gracia de Dios. Sí. Porque el favor y la gracia de Dios es como su palabra lo dice, un favor y una gracia que nosotros no la merecemos. Mira, esa parte es muy buena porque realmente tenemos personas que su intención de buscar a Dios es para que Dios llene su expectativa. Sí. Es porque tienen una curiosidad y quieren que Dios lo manifieste. Y al fin y al cabo lo que se va a hacer es la voluntad de Dios. Sí. Porque hay búsqueda en la cual Dios insta al creyente, no para entregarle en sí ciertas manifestaciones como tenemos de costumbre esperar. Sí. Nota que David se encerró 7 días para que Dios sanara el lío que tenía con Betsabé. Sí. Y aún luego de 7 días estar en ayuno y oración, el niño muere. Ahora, ¿fueron en vano estos ayunos? No. Lo que hizo Dios fue fortalecer a David para resistir la muerte del niño. Mira que cuando muere se levanta de ahí. Se levanta normal. y come. Entonces hay personas que van para querer doblegar el brazo de Dios. Sí. No, Señor, yo estoy ayunando, yo estoy orando, tú tienes que hacer esto. No. En el ayuno, como tú decías, lo que tenemos es que rendir nuestro corazón. Sí, sí. Rendir nuestro corazón. Nota que el pueblo ayunó 70 años y Dios no lo aprobó. No. Porque se sacrificaron, pero nunca derramaron su corazón delante de Dios. Tú tocaste el punto más poderoso en medio de la intimidad, ya que estamos hablando del secreto, y es rendirnos ante la presencia de Dios. Cuando hablo de rendirnos es reconocer nuestra condición, reconocer nuestra falta, reconocer que nosotros somos pecadores y que nosotros somos limpios y salvos por medio de la sangre de nuestro Señor y amado Jesucristo. Amén. Muchas veces nosotros vamos a la intimidad, como te decía, estamos en el lugar, pero no podemos ver lo que el lugar de la manifestación puede traer a nuestra vida porque no estamos capaces o activos para poder entrar o acceder a lo que Dios quiere entregarnos. Y un corazón contrito y humillado, dice su palabra, que Él no lo rechaza. No. Es uno de los del poder más grande del creyente, la humillación. Cuando yo me humillo, es cuando yo hago que el cielo se abra Padre a favor amado. mío. Mira, muchas veces nosotros clamamos y decimos, Señor, quiero ver tu gloria, dame la unción, dame tantas cosas, dame esto. Y hacemos tantas ruegos, súplicas, y hacemos tantas cosas, que solamente con humillarnos, nosotros desatamos de que el cielo se abra a nuestro favor. Si no, vamos a verlo a través de la misma palabra. Sí. Dice que cuando el niño, aquel niño que esta mujer estuvo, la esposa de Abraham, Sí, Agar, Agar. dice que cuando el niño clamó, entonces Dios habló. Pero también la palabra habla de que cuando el pueblo gimió, cuando estaba en Egipto, Sí. que cuando estaba clamando allí, gimiendo por todas las opresiones que tenía, entonces Dios escuchó su clamor. O sea, la humillación es lo que va a hacer que Dios se ponga atento a lo que nosotros estamos diciendo. Muchas veces no tenemos que hacer tantas cosas humanamente hablando, sino solamente humillarnos, pero de corazón. Dios. No solamente una humillación de labios como hacían los escribas y los fariseos, Para ser visto. para ser visto delante de las personas, sino una humillación que venga de lo más profundo de nuestro corazón. Quebrantar nuestro corazón delante de Él es lo que va a hacer que su presencia venga sobre nosotros. Es lo que va a hacer que el cielo se abra a favor de nuestras vidas. Porque Dios está viendo que hay un corazón que está quebrantado, que está reconociendo sus pecados, sus manchas, sus debilidades. Está reconociendo quién Él es. Y sobre todo está reconociendo el poderío de quien lo creó. Dios. Por eso muchas veces nosotros estamos clamando, Aarón. Y es como yo le digo, estamos clamando sobre un paño remendado. O estamos poniendo paños remendados. Como la misma Biblia dice que no deberíamos poner. Estamos poniendo un paño remendado. ¿Y cómo así un paño remendado? Estamos clamando a Dios para que Dios traiga su favor a nuestras vidas, diciendo, Dios, provéeme, ayúdame, eleva mi ministerio, eleva mi vida, salva, sana, haz todo lo que tú quieras. Pero hay cosas que tenemos que poner a cuenta con el Señor antes de pedirle todo eso. Ok. O sea, hay cosas en nuestra vida que tienen que primero salir antes de nosotros ir a pedirle esa cosa al Señor. Sí, y sí. eso es lo que hace el quebrantamiento. Por eso hay personas pidiéndole a Dios unción, poder, su reino, que se manifieste su reino, cuando hay rencor en su corazón, cuando hay rencilla en su corazón, cuando no hay un quebrantamiento de espíritu. Y por eso es que muchas veces no vemos la manifestación de esa oración. Wow, o sea que hay personas que tienen mucho sacrificio delante de Dios, pero poca obediencia y sometimiento. Amén. Ahí tú me conectas cuando el Señor dice, cuando traigas tu ofrenda al alfolí, Sí.
Sí. Y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí la ofrenda. Sí. O sea, Dios lo que está diciendo, yo no recibo esa ofrenda. Sí. No, hasta que tú no te pongas de Perdona. acuerdo con tu hermano, Espérate. yo no lo recibo. Entonces, hay personas que se están sacrificando, pero no están haciendo lo primordial, que obedecer a los mandatos de Dios. Tremendo. Manito Anderson, ha sido una bendición este excelente tema. El secreto de estar en el secreto. Sí. ¿Cuál es tu parte final para esa bella audiencia? Mi parte final para esa bella audiencia que nos está viendo ahí de este poderoso tema, y quiero hacerlo rápido, resumido brevemente para que no se nos vayan a pasar algunos puntos. El secreto de estar en el secreto. Lo primero es que el secreto va a traer consigo su recompensa. Muchas veces, sí, es verdad, vamos a tener que esforzarnos, sacrificarnos, doblegar nuestra carne, doblegar nuestro yo, doblegar nuestro ego, doblegar nuestra humanidad. Pero la recompensa que eso va a traer va a ser mucho mayor que todo sacrificio humano que nosotros podemos hacer. Lo segundo es que el secreto de Dios o la intimidad con el Señor va a traer templanza y va a revelar el diseño de Dios sobre tu vida. Muchas personas preguntan ahí, siempre veo esa pregunta que se repiten: ¿para qué Dios me ha llamado? ¿Para qué Dios? ¿Cuál es el llamado que Dios tiene para conmigo? Soy profeta, soy evangelista, soy adorador, soy levita. ¿Qué soy en el Señor? El secreto te lo va a revelar, porque el secreto es lo que va a encargar de destruir o de hacer menguar tu humanidad y hacer que se revele el diseño original que llevas por dentro. Ese diseño que fue creado desde antes de la fundación del mundo, ese diseño divino que el Padre creó para contigo, esa asignación que llevas por dentro. La asignación no se revela en el público, la asignación se manifiesta en el público, pero se revela en el secreto. Por eso David, cuando se fue a enfrentar a aquel paladín llamado Goliat, él sabía que él podía derribar a aquel paladín, sí, porque ya había un secreto que se lo había anunciado, ya había un secreto que le había revelado quién él era en la mano del Señor. Anderson. Por eso hay personas que están ahí, que se ven pequeñas, que se ven diminutas, que se ven muy poca cosa. ¿Tú sabes por qué? Porque necesitan entrar al secreto. El día que entras al secreto es el día que tú vas a reconocer quién tú eres de parte de Dios. El día que estás en el secreto con el Padre es el día que Él te va a revelar el propósito que tiene para contigo. Y sin importar cómo tú veas la cosa adversa o contraria, el secreto te va a dar fortaleza, te va a dar fe. Que tú vas a decir no, es que lo que Dios me habló en el secreto fue lo contrario. Espérate. Es que lo que Dios me dijo en el secreto es lo contrario. Miren, en una ocasión me pasaba algo, ahora me lo voy a testificar porque lo siento de parte de Dios. Hay que aprovechar, Anderson. En una ocasión me pasaba algo cuando comenzaba en los caminos del Señor. Y es que cuando yo iba al secreto, estaba en el monte y venía esa locura. El Espíritu muchas veces, yo sé que a muchos de ustedes les ha pasado esto aquí, me arrebataba en el Espíritu y comenzábamos a predicar. Aaron, eran unos mensajes tan poderosos. Sí. Y los mensajes eran tan poderosos que a lo que le predicábamos era no a las almas, sino a las hojas, a las matas. Pero cuando venía lo del público, tú decías, wow, pero espérate. Y es que hay una diferencia, no es lo mismo lo del público y del secreto, porque el secreto anuncia lo que Dios va a hacer contigo. Dios. Muchas personas ven al hombre de Dios en las grandes plataformas, lo ven predicando, lo ven fluyendo, pero no saben que primero hubo un secreto, primero hubo una manifestación, que en el principio tal vez ni el mismo hombre de Dios creía. Sí. En el principio ni el mismo hombre de Dios decía, wow, pero es que es diferente la cosa. Yo como que veo diferencia en mi vida, pero Dios quiere enseñarte en el secreto lo grande que tú eres en Él, en sus manos, Dios, y las cosas grandes y poderosas que Él va a hacer contigo. Dios mío, esto está descomunal, amados hermanos. El secreto de estar en el secreto con nuestro hermano Anderson Bautista, que tenía un lapso de tiempo ausente de este país, y qué bueno que lo tenemos de vuelta a casa por unos cuantos meses, ¿verdad que sí? Espero que le haya gustado este contenido y si le gustaría una siguiente parte. ¿Sabe por qué, manito Anderson? Porque hay mucha tela por donde cortar. Sí, todavía hay muchas cosas que el secreto te revela el llamado, el secreto te activa. Así que si le gustaría una siguiente parte de este mismo tema, déjale en la caja de comentarios, dale me gusta, suscríbete y será hasta una próxima. Dios le bendiga.